Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a empezar este tema denominado rehabilitación respiratoria en cirugía torácica, ya casi culminando el PGC. Y a algunas personas no les gusta llamar o utilizar la palabra rehabilitación, pero en este caso es muy importante tomarlo desde ese punto de vista, porque toda la terapia que vamos a hacer no solamente es terapia respiratoria, sino una verdadera rehabilitación integral del paciente. ¿Ya? Que nos dice que la fisioterapia respiratoria es el conjunto de técnicas de tipo físico basadas en el conocimiento de la fisiopatología respiratoria con el fin de prevenir, curar o algunas veces tan solo estabilizar las alteraciones que afectan el sistema tóraco-pulmonar, que es lo que vamos a hacer. Junto al tratamiento médico se pretende mejorar la función ventilatoria y respiratoria del organismo, ¿sí? Y aquí tenemos unos objetivos generales muy bien especificados y aquí tienen en grande: mantener o conservar o bien recuperar o mejorar la función ventilatoria, que es lo que más nos va a importar en este caso. Prevenir posibles disfunciones respiratorias, restituir la función pulmonar y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y tenemos también objetivos específicos, como son mejorar el aclaramiento mucociliar, técnicas de permeabilización de la vía aérea, optimizar la función respiratoria aumentando la eficacia del trabajo de los músculos respiratorios y la movilidad de la caja torácica, adecuar los mecanismos necesarios para disminuir la disnea y optimizar el patrón ventilatorio en las actividades de la vida diaria, juntamente con el reentrenamiento al esfuerzo. ¿Sí? Estos son en conjunto todos los objetivos que nos van a llevar a la rehabilitación respiratoria en la cirugía torácica. Esta rehabilitación en la cirugía torácica respiratoria supone un apoyo muy importante en el tratamiento a lo cual van a ser sometidos todos los pacientes que ingresen, especialmente a cirugía torácica. Esto es muy importante porque suelen ocurrir una suerte de complicaciones aquí. Cualquier toracotomía supone una alteración de la mecánica ventilatoria, cualquiera, así sea la más sencillita, ¿sí? Posteriormente, en otro tema, vamos a ver todas esas incisiones quirúrgicas, pero todas aquellas suponen una alteración ventilatoria. Si se añade una cirugía de resección pulmonar o la intervención sobre el diafragma, es aún más necesario restablecer lo antes posible la función respiratoria. Puede ser que la cirugía torácica, denominada una toracotomía, abrir el tórax, supone ya de por sí un problema en la mecánica ventilatoria. ¿Por qué? Porque la expansión del tórax ya se va a ver afectada nada más con la realización de esa incisión quirúrgica, de ese corte quirúrgico. Si a este corte quirúrgico de por sí ya está alterando la mecánica ventilatoria, le añadimos una resección pulmonar, por ejemplo, parte del pulmón, o una intervención sobre el diafragma donde afecte al diafragma, obviamente se va a afectar todo, absolutamente todo, en la parte ventilatoria. Por lo tanto, es imprescindible restablecer la función respiratoria lo antes posible, ¿sí? Bien, vamos a ver que la rehabilitación, en este caso en la cirugía torácica, está dirigida a las consecuencias de la cirugía. ¿Qué quiere decir? A lo que va a dejar la cirugía, tanto en aspectos respiratorios, ortopédicos, circulatorios y de dolor. En los respiratorios, obstrucción broncoalveolar, modificación del volumen de los pulmones, instalación de compensaciones ventilatorias casi siempre, hipotonía costodiafragmática, neumotórax o hemoneumotórax en algún caso, y desplazamiento del mediastino. Todas estas manifestaciones clínicas presentes muchas veces post cirugía torácica. Se dice que una de las complicaciones es el neumotórax o el hemoneumotórax, ¿sí? Pero suele no ser una complicación, sino más bien una manifestación clínica muchas veces de estas, usualmente encontradas. Las ortopédicas, estática raquídea, cintura escapular,
circulatoria, riesgo de tromboembolismo y las dolorosas parietales, raquídeas o del hombro que pueden estar presentes en estos pacientes. Dentro de las técnicas que vamos a ir revisando están ejercicios diafragmáticos que conocemos, ejercicios de expansión pulmonar que conocemos, drenajes posturales que conocemos, vibraciones que ya hemos hablado de las vibraciones que no tienen que ser manuales, que tienen que ser siempre mecánicas, tos eficaz que ya hemos hablado, relajación, control respiratorio y readaptación del esfuerzo, casi ya todo conocido por nosotros. Ejercicios diafragmáticos. Se inicia con una expiración lenta, prolongada, con labios ligeramente fruncidos hasta que se retraiga el abdomen. A continuación se realiza una inspiración profunda por la boca cerrada, dirigiéndose el aire al abdomen. Según la zona del diafragma que queremos que se movilice más, colocamos al paciente en decúbito dorsal, en decúbito lateral derecho para trabajar en mis diafragmas o en decúbito lateral izquierdo para trabajar el diafragma izquierdo. Todos estos ejercicios diafragmáticos los he leído muy rapidito porque nosotros ya lo conocemos, ¿sí? Ejercicios de expansión pulmonar, técnicas utilizadas para que la zona del pulmón aumente su ventilación. Conocemos la ventilación dirigida. La posición del paciente debe ser adecuada para favorecer la movilización de la zona y el terapeuta con su mano sobre la zona a tratar el paciente inspira lento por la nariz dirigiendo el aire hasta esta zona. Ventilación netamente dirigida que nosotros también conocemos. Drenajes posturales que también ya habíamos visto, que consiste en colocar al paciente en una posición capaz de facilitar el flujo de secreciones bronquiales, ¿sí? Tras colocar al paciente en la posición adecuada a una respiración pausada, expiración alargada. Durante la expiración el fisioterapeuta puede aplicar posiblemente vibraciones mecánicas o presiones torácicas como ya habíamos visto en los drenajes posturales que también ya los hemos avanzado. La tos eficaz va a desprender, el objetivo es desprender y expulsar las secreciones bronquiales y aumentar la expansión pulmonar. Se realiza con una inspiración breve, ya sabemos el mecanismo de la tos y hemos avanzado en la tos, cuando se abre la glotis, cuando se cierra la glotis, etcétera. Todo esto ya forma parte de la rehabilitación. Un poquito vamos a hablar aquí y nos vamos a detener en la relajación porque quizá no lo habíamos visto porque no era necesario, que es previa a cualquier tipo de gimnasia respiratoria. El objetivo es hacer desaparecer las contracturas musculares voluntarias. No me gusta llamar mucho contracturas, que en realidad no son verdaderas contracturas, son más espasmos musculares que se presentan, ¿sí? Corregir las posturas anómalas y preparar al paciente para que realice conscientemente los ejercicios respiratorios. Esto es muy importante, especialmente en la terapia o rehabilitación en cirugías torácicas, porque los pacientes adoptan posturas antálgicas muy importantes, muy limitantes en algún caso. Entonces esto es sumamente importante. La posición más favorable es el decúbito supino, con una almohada bajo la cabeza y otra bajo el hueco popliteo y los dos pequeños bajo los brazos, para trabajar toda la parte de relajación, especialmente para iniciar posteriormente todo lo que vamos a hacer. Trabajo diafragmático, trabajo torácico, drenaje postural o en algún momento higiene bronquial. Todo lo que vamos a trabajar necesitamos hacerlo, pero necesitamos que el paciente esté completamente relajado para este caso, ¿sí? El control de la respiración, muy importante, relajar los músculos secundarios de la respiración y la parte del tórax, porque el paciente generalmente trabaja y lucha con la utilización de los músculos accesorios de la inspiración y nosotros queremos que trabaje principalmente con el diafragma, ¿sí? En posición relajada se realiza inspiraciones suaves sin forzar y expiraciones con los labios semicerrados, lo que nosotros llamamos respiración con los labios fruncidos. Como ven ustedes acá, todo este trabajo conocemos y ya lo habíamos revisado, ¿sí? Readaptación al esfuerzo. Esto es muy importante y vamos a aclarar algunos puntos aquí que son sumamente importantes. Objetivo: entrenar al paciente para que pueda obtener el máximo rendimiento en su capacidad respiratoria, optimizar su capacidad vital y conseguir la recuperación total. Se inicia con ejercicios físicos de extremidades superiores, columna, caja torácica
y músculos respiratorios, acompañados siempre de control de la respiración y según la mejor respuesta, cuando mejora la respuesta al esfuerzo, se la va entrenando para realizar actividades de la vida diaria con control de la respiración. Esto es muy importante porque esto casi lo hacemos exclusivamente cuando hay este tipo de rehabilitación en cirugía torácica. Es importante porque todo ejercicio que nosotros mandemos a hacer el paciente tiene que estar acompañada también de un ejercicio respiratorio. ¿Sí? Si le vamos a hacer levantar los brazos, con ejercicios respiratorios. Le vamos a hacer abrir los brazos con ejercicios respiratorios. Si vamos a hacer mover las extremidades inferiores, con ejercicios respiratorios. ¿Sí? Posteriormente, lo mismo vamos a trabajar en las actividades de la vida diaria, como peinarse, como cambiarse, como sacarse la ropa, como subir escalones, etcétera, con control de la respiración. ¿Qué quiere decir? Al mismo tiempo que está haciendo todo este ejercicio de extremidades o actividades de la vida diaria, tienen que estar acompañadas del control respiratorio, que son ejercicios respiratorios. ¿Sí? La rehabilitación respiratoria se realiza en fases: preoperatoria, posoperatoria, inmediatamente o tardía quizás. Esto va a depender de las condiciones individuales que al principio les decía del paciente. Hay pacientes que se las tienen que hacer de inmediato, hay pacientes que se tienen que esperar un poquito y hacerlas más tardías, y el tratamiento de las posibles complicaciones postquirúrgicas. Sobre esos tres pilares fundamentales que son fases, vamos a trabajar la rehabilitación respiratoria en cirugía torácica. El preoperatorio es sumamente importante, el posoperatorio, cuando es de inmediato, es de vital importancia, y la precaución o el tratamiento para evitar complicaciones postquirúrgicas también forma parte de este conjunto de fases de la rehabilitación respiratoria. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el preoperatorio? Primero, explicar y enseñar al paciente todas las técnicas y los ejercicios que va a tener que realizar antes y después de la intervención. ¿Qué quiere decir? Que el paciente ya tiene que saber qué ejercicios va a hacer cuando salga de la cirugía. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque después de la cirugía el paciente va a estar sumamente dolorido. Imagínense una toracotomía, ¿sí? Y esas dolorosas a veces, ¿no? Hay algunas no, pero algunas incisiones quirúrgicas que son sumamente dolorosas. El paciente va a estar completamente dolorido, va a tener miedo a respirar, va a tener miedo a moverse. Si en ese momento nosotros queremos enseñarle al paciente a hacer cierto tipo de ejercicios, posiblemente no tengamos la misma respuesta como si el paciente ya hubiera hecho esos ejercicios, ya los hubiera aprendido. Entonces, este preoperatorio, si es que se diera, es de vital importancia. Hacer comprender al paciente lo fundamental que es la actitud de máxima colaboración. Cuando el paciente colabora, todo lo demás es mucho más fácil, ¿sí? Este aprendizaje preoperatorio, ¿sí?, va a favorecer inmediatamente el posoperatorio. Va a ser más rápido y va a ser sin ningún tipo de complicaciones. Las complicaciones en las cirugías torácicas son muy comunes, pero si iniciamos inmediatamente el tratamiento fisioterapéutico, la rehabilitación respiratoria, estas complicaciones se van a minimizar al máximo. Para eso necesitamos una máxima colaboración del paciente, pero para obtener esta máxima colaboración del paciente, ojalá hubiéramos tenido la posibilidad de hacer un preoperatorio y enseñar al paciente todo lo que ya tiene que hacer postoperatorio, ¿sí? Dentro del preoperatorio tenemos que tomar en cuenta, obviamente, un historial clínico, especialmente de tabaco, antecedentes respiratorios, medicación y tolerancia al ejercicio. Si nosotros tenemos todo este historial, especialmente la tolerancia al ejercicio, vamos a tener un parámetro espectacular posteriormente cuando estemos haciendo ya la rehabilitación.
Cuando nosotros sepamos que este paciente tiene un mínimo de tolerancia al ejercicio, una moderada tolerancia al ejercicio, un máximo de tolerancia al ejercicio, nuestra rehabilitación va a ser mucho más fácil porque ya sabemos hasta dónde podemos exigirle al paciente, porque ya sabemos cómo preoperatoriamente ha respondido. La exploración física es muy importante: tórax y sistema musculoesquelético, patrón respiratorio y auscultación pulmonar. Todo esto nosotros tenemos que saber antes de su cirugía. El preoperatorio también involucra ejercicios de expansión respiratoria localizada, higiene bronquial, tos dirigida, glotis abierta, aprendizaje de la contención manual local y enseñanza del uso de aparatos respiratorios si es que la vamos a usar. Esta rehabilitación respiratoria, ¿sí?, nosotros vamos a tener que enseñar al paciente ya a expandir su respiración, ejercicios de expansión. Ya tiene que aprender higiene bronquial, cómo hacer, aprendizaje de contención manual para que no le duela, lo vamos a ver más adelante. ¿Se acuerdan ustedes cuando les mostraba una diapositiva donde lo abrazamos al paciente o donde el paciente se toma la incisión quirúrgica? Esto ya tiene que aprenderlo el paciente. Si vamos a utilizar algún tipo de instrumento para la rehabilitación, como un IPPB o como un flúter, etcétera, etcétera, cualquier aparato de trabajo respiratorio, el paciente ya tiene que haber aprendido a utilizar ese aparato y cómo funciona ese aparato y qué produce. Entonces vamos a tener gran ventaja en esto. Dentro de la rehabilitación de la estática, ejercicios de cintura escapular y columna, muy importante para que no tengamos retracciones aquí. Corrección postural, esto es sumamente importante porque son pacientes que adoptan posturas antálgicas terribles, y ejercicios de relajación que ya habíamos hablado antes, ¿sí? En el postoperatorio, además de todas las técnicas de rehabilitación respiratoria, se pueden realizar corrección postural estática y dinámica, ejercicios del tronco y columna vertebral, ejercicios de extremidades superiores y extremidades inferiores. Cuando el paciente está en cuidados intensivos, las indicaciones suelen ser pacientes sometidos a terapia respiratoria intensiva, intubación, traqueotomía, respiración artificial. Son pacientes que, si están en terapia intensiva, generalmente los encontramos así. Pacientes de cirugía torácica que requieren cuidados intensivos o son susceptibles de desarrollar alteraciones respiratorias. Déjenme decirles que la mayoría de los pacientes, estoy hablando de que más o menos un 90% de los pacientes sometidos a cirugía torácica ingresan a terapia intensiva, ¿sí? Muchos porque sí lo necesitan y muchos solamente por profilaxis o por condición del paciente, ¿sí?, por control. Entonces le estoy diciendo que la gran mayoría de los pacientes que son sometidos a cirugía torácica pasan primero por terapia intensiva. Muchos de estos pueden o no estar intubados, pueden o no haber hecho una traqueotomía, dependiendo de las complicaciones que surjan post-operación, ¿sí? Pero no nos extrañemos que después de una cirugía torácica el paciente esté en UTI intubado, ¿sí?, para controlar su postcirugía, para evitar alguna complicación, etcétera. Sus cirujanos y sus médicos justifican aquello, y obviamente también con el conocimiento del terapeuta respiratorio, ¿sí? Cuando los pacientes están con ventilación mecánica, es importante técnicas de expansión pulmonar y drenajes posturales, si es que esto se puede permitir. Cuando el paciente que estaba en UTI es destetado o hay una desconexión del respirador, los objetivos son claramente establecidos: conseguir la respiración espontánea del paciente casi de inmediato, recuperar la mecánica ventilatoria y el ritmo respiratorio, mejorar la potencia muscular, evitar las resistencias bronquiales, lograr la colaboración del paciente explicando el objetivo del tratamiento, sesiones cortitas según la situación del paciente y evitando la fatiga. Estos son los
objetivos tras la desconexión del paciente cuando estaba este paciente intubado, ¿sí? El tratamiento: toma de conciencia de la respiración, ejercicios diafragmáticos sumamente importantes porque el respirador estaba respirando, el ventilador mecánico estaba respirando por el paciente, expiración lenta, prolongada, labios fruncidos, ejercicios de expansión costo-pulmonar, técnicas de drenaje y expulsión de secreciones bronquiales, y movilizaciones y potenciación de extremidades inferiores y extremidades superiores. Este tratamiento que vamos a hacer inmediatamente después de la desconexión del paciente del respirador, después del destete, va a garantizar que no vuelvan a ser entubados esos pacientes, que sea exitoso el destete del paciente, ¿sí? Si tras la desconexión nosotros olvidamos todo este conjunto de trabajo, posiblemente el paciente vuelva a ser intubado, ¿sí? Si nosotros inmediatamente después de la conexión hacemos todo este trabajo que ya lo conocemos, vamos a evitar grandemente complicaciones con el paciente, ¿sí? Cuando hay segmentomía o lobectomías en el paciente, tenemos otros objetivos también importantes. Primero, conseguir la expansión pulmonar, evitar la retención de secreciones, recuperar la mecánica ventilatoria, prevenir deformidades torácicas y restablecer la tolerancia al ejercicio. Es muy importante estos objetivos, porque sobre esto nos vamos a basar especialmente cuando haya resección de parte del pulmón o se ha reseccionado todo un lóbulo, ¿sí? Estos objetivos van a ser sumamente importantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, corrección postural y relajación. ¿Por qué he puesto esto primero? ¿Por qué está esto primerito? Porque las posturas antálgicas y las correcciones posturales que adoptan estos pacientes son terribles, ¿sí? Y no solamente terribles, sino complicadas, porque al paciente no le permiten expandir su tórax, no le permiten respirar diafragmáticamente. Adoptan unas posiciones en las cuales es muy complicado hacerlo respirar al paciente, ¿sí? Para esto necesitamos hacer ejercicios de inmediato diafragmáticos para que trabaje el diafragma. Ejercicios de expansión pulmonar, tanto en expansión torácica como expansión pulmonar. Estamos hablando de movilización torácica y de capacidades y volúmenes pulmonares. Tos eficaz inmovilizando la herida. ¿Se acuerdan ustedes? Una vez más, esa figurita donde tienen que el terapeuta lo está abrazando al paciente o el paciente está tomando la incisión quirúrgica, es muy importante. ¿Para qué? Para que el paciente tenga una tos eficaz, para que no se complique con la cantidad de secreciones que posiblemente haya y pueda eliminarlas a través de la tos, pero sin sentir tanto miedo a la herida, ¿sí? Vibraciones torácicas, si es que el caso se da, vibraciones torácicas mecánicas, una vez más les recuerdo, ¿sí? Cuando tenemos gran cantidad de secreciones de difícil manejo, no lo estamos pudiendo manejar, hay una gran cantidad de secreciones donde necesitamos hacer vibraciones. No va a ser contraindicación hacer las vibraciones mecánicas, especialmente en la parte posterior del tórax, para que haya una movilización de esas secreciones y posteriormente eliminación. Control de la frecuencia respiratoria es muy importante porque son pacientes que sus frecuencias respiratorias son sumamente altas. Estamos hablando 30, 40 respiraciones por minuto. ¿Por qué? Porque las respiraciones cortitas son mucho más fáciles para los pacientes, ¿sí? No pueden respirar un poquito más profundo, por miedo a la incisión quirúrgica y miedo al dolor. Por lo tanto, sus respiraciones son muy cortitas, y como son cortitas las respiraciones, no satisfacen normalmente la fisiología respiratoria, entonces aumentan la frecuencia, ¿no? Respiran cortito, pero muchas veces. Entonces, ese control de la frecuencia respiratoria es sumamente importante. La movilización de la cintura escapular es también de vital importancia, porque a través de esta movilización nosotros vamos a evitar especialmente retracciones a nivel de la incisión quirúrgica, ¿sí? Vamos a ver algunas pautas dentro de lo que habíamos llamado estas segmentectomías y las lobectomías, ¿sí? En relación al tratamiento que se realiza en los momentos de máxima analgesia.
hay momentos en que el paciente va a estar completamente con analgesia. Entonces nosotros tenemos que aprovechar aquello, ¿sí? Aprovechar aquello para movilizar, especialmente para que el paciente no tenga temor a eso. Por lo general, esto es individualizado, solamente es una recomendación. Son 2 sesiones diarias, por lo general. Estas 2 sesiones diarias, imagínense, se pueden convertir en 12 sesiones diarias. Estamos hablando, si son 12 sesiones diarias, estamos hablando de sesiones cada 2 horas durante las 24 horas, ¿sí? O limitarse solamente a 2 sesiones. Esto va a depender del paciente, de las condiciones del paciente y de los objetivos que el terapeuta se haya fijado para cada paciente. Entre las sesiones de tratamiento se utilizan incentivos respiratorios, se aconseja tos frecuente y respiraciones profundas. Por supuesto, esto ya con manejo fisioterapéutico exclusivamente. Aconsejar cambios posturales y movilización precoz. Es muy importante que el paciente no permanezca en una sola posición. Este paciente tiene que moverse, moverse y moverse. Para eso es importante enseñar preoperatoriamente lo que vamos a requerir posteriormente. Cuando hay decorticaciones, es importante el tratamiento posoperatorio, que es casi similar a las lobectomías, pero insistiendo en los ejercicios de expansión para conseguir que el lado operado recupere su movilidad original. Es muy importante porque las retracciones, tanto quirúrgicas como al interior de los pulmones, están totalmente restringidas. Para eso hay que recuperar esa movilidad. Además, el paciente debe practicar ejercicios de movilización torácica y de extremidades superiores desde el día siguiente a la retirada del tubo de drenaje. Es importante, ¿por qué? Porque estas incisiones del tubo de drenaje son las que se van a retraer y las que nos van a desfavorecer en el momento de la expansión torácica. Entonces nosotros tenemos que inmediatamente al día siguiente de que se ha retirado el tubo de drenaje hacer movilizaciones torácicas y de las extremidades, ¿sí? Muchas veces puede que sangre, no hay ningún problema, eso va a volver a cerrar, no va a haber problema. Si es que hay un buen tratamiento de enfermería en la herida quirúrgica, eso no va a ser problema, ¿sí? Pero hay que movilizar para que no haya retracciones especialmente. Vamos a ver exclusivamente en las neumonectomías, ¿sí? Vamos a ver exclusivamente qué tenemos que hacer día a día, ¿ya? El posoperatorio inmediato hasta el 5º y 6º día de las neumonectomías. El objetivo, evitar la retención de secreciones. Esto es sumamente importante. Son pacientes que inmediatamente se llenan de secreciones. Mantener la ventilación del pulmón sano. Esto quiero pararme aquí y explicarles detalladamente. Si bien nosotros tenemos que tener cuidado, por supuesto, con el pulmón que ha sido operado, que ha sido reseccionado, nuestra máxima importancia tiene que abocarse a mantener la ventilación del pulmón sano. Por eso se aconseja que estos pacientes estén recostados de decúbito lateral sobre el pulmón operado. Si ha habido una neumonectomía del pulmón derecho, tiene que estar recostado de cúbito lateral sobre ese pulmón derecho para mantener la ventilación del pulmón sano. No se olviden que quien lo va a mantener en condiciones estables al paciente respiratoriamente es este pulmón sano, ¿sí? Por lo tanto, nuestros cuidados tienen que abocarse, si no como una máxima exclusividad a ese pulmón sano, sino con una máxima importancia, ¿sí? Una vez más, ese pulmón sano lo va a mantener con vida al paciente. Por lo tanto, nuestros cuidados tienen que ser extremos en ese pulmón sano. Imagínense ustedes que aparte de una neumonectomía en el pulmón derecho, donde ya tiene problemas, donde ya hay grandes problemas para la ventilación, encima de eso se nos complica el pulmón sano por hipostasia, por secreciones o por atelectasias, etcétera, por cualquier cosa, ya se nos complica el pulmón sano.
Imagínense un pulmón operado más un pulmón sano, ese paciente posiblemente no salga de la ventilación mecánica y pueda perder la vida. Entonces, el cuidado de mantener la ventilación del pulmón sano es de vital importancia, especialmente en estos pacientes, ¿sí? Evitar posturas anómalas por retracción del hemitórax operado. Son pacientes, una vez más, que adoptan posturas antálgicas que retraen muchísimo más el hemitórax operado. Por lo tanto, hay que evitar este fenómeno, ¿sí? El tratamiento entre el quinto y sexto día, control y corrección de las posturas antálgicas, es de vital importancia. Expandir ese tórax, evitar que el paciente esté como una arañita todo retraído. Ejercicios diafragmáticos en decúbito supino, tos asistida, expiración lenta prolongada. Evitar el decúbito lateral sobre el hemitórax contrario a la intervención, lo que les decía hace un ratito. Si no vamos a estar a este paciente en decúbito lateral sobre el pulmón sano, ¿sí? Y especialmente controlar esas posturas antálgicas del paciente. Ejercicios diafragmáticos en diferentes posturas, nunca sobre el hemitórax contrario. Una vez más, si nosotros vamos a hacer ejercicios hemidiafragmáticos, nunca lo vamos a poner sobre el lado que está sano, sobre el pulmón sano. Vamos a evitar a toda costa. Ejercicios de expansión de la caja torácica fundamental, ejercicios de movilización de la articulación escapulohumeral, control respiratorio en la marcha cuando ya el paciente está marchando, control de la respiración, que no tenga vicios respiratorios en la marcha, entrenamiento y adaptación a su nueva capacidad vital y ejercicios suaves de columna. Todo este trabajo, obviamente, de acuerdo a la evaluación que ustedes hagan de cada paciente, ¿sí? Vamos a ver aquí unas pautas, una vez más, son solamente pautas, por eso está puesto ahí, no son exclusividad, no es siempre que tienen que hacer eso, nada más son pautas. 2 sesiones diarias en el postoperatorio inmediato. El alta respiratoria se mantendrá en tratamiento ambulatorio, practicando ejercicios respiratorios, de columna, de caja torácica, control de respiración, prevención de deformidades torácicas, muy importantes, y como medida de entrenamiento al esfuerzo. Son pacientes que poco a poco tienen que ir favoreciendo y la tolerancia al ejercicio, ¿sí? Muy bien, vamos a ver ahora las atelectasias, porque las atelectasias son una complicación casi sine qua non de estos pacientes, ¿sí? Es una de las complicaciones más frecuentes en cirugía torácica, ¿sí? Habitualmente, ¿qué es lo que produce las complicaciones? Esto, tapones mucosos, ¿sí? Se forman tapones verdaderamente de moco que producen la atelectasia, ¿sí? Y obviamente dificultan que muchas veces gran parte del segmento pulmonar no sea ventilado, o todo un lóbulo del pulmón o todo un pulmón sea ventilado, lo que provoca unas atelectasias muchas veces masivas. Si es provocada por un tapón mucoso o por hipofunción diafragmática, la rehabilitación tiene que ser precoz y casi de inmediatamente para la resolución del cuadro. ¿Qué quiere decir? Que el terapeuta tiene que trabajar 24 horas con ese paciente, atelectásico por tapón mucoso, deshacer ese tapón mucoso a como dé lugar, muchas veces con terapia instrumental, o en el caso de hacer solamente kinesioterapia respiratoria. El objetivo, obviamente, es establecer la ventilación de la zona atelectásica, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Una de las maniobras que podemos hacer es drenaje postural, dentro de las todas que ya conocemos: ejercicios de expansión pulmonar selectivos en la zona afectada, vibraciones torácicas sobre la zona afectada, una vez más, vibraciones mecánicas, no manuales, porque las manuales no sirven absolutamente de nada, tos asistida con presión torácica, ejercicios diafragmáticos en decúbito supino y lateral sobre el lado afectado, ejercicios de expansión pulmonar contra resistencia y progresivas. Todo esto nosotros ya lo conocemos, ¿sí? La pauta es varias sesiones al tratamiento al día hasta que se compruebe mediante la auscultación. Aquí ya no estamos diciendo 2 sesiones, estamos diciendo varias sesiones, lo que les decía hace un momentito. Podemos tener hasta 12 sesiones diarias si es que nosotros tenemos algún tipo de complicación.
Las nebulizaciones antes, durante las sesiones ayudarán a desprender las secreciones. Ya conocemos de las nebulizaciones y qué podemos utilizar para las nebulizaciones. Son muy importantes, especialmente antes, ¿sí? Antes de resolver el problema. Si hay problemas de mucosa, si hay problemas de tapones mucosas, las nebulizaciones tendrán que ser casi de inmediatas. Y un factor muy importante, ya verán ustedes con qué tipo de medicación pueden hacer las nebulizaciones, con qué instrumento pueden hacer, si pueden hacer con jet, pueden hacer solamente con micronebulizadores, ya dependerá de ustedes de acuerdo a las circunstancias con que se presente el paciente. ¿Sí? En el caso de los neumotórax, ya les había dicho, es muy frecuente este tipo de manifestación clínica como los neumotórax. No lo vamos a llamar, ¿por qué le estoy diciendo manifestación clínica? Porque son frecuentes, porque no es una complicación en este caso, es una manifestación clínica post cirugía. Los neumotórax no ingresan dentro de una complicación, como en algún caso podría entenderse, ¿ya? Y aquí tenemos algo muy importante. No iniciar fisioterapia respiratoria hasta que se haya insertado el tubo de drenaje. Ustedes saben que en un caso de un neumotórax hay un tubo que va a ingresar hasta pulmón y va a estar conectado a un recipiente, a una botellita bajo la cama del paciente, ¿sí? Hasta que no se haya insertado ese tubo en el neumotórax, no podemos iniciar fisioterapia. Cuando ya está colocado el tubo de drenaje, ustedes van a ver un tubito ahí hasta la botellita, en ese momento inmediatamente se inicia el tratamiento. Los objetivos: ayudar a la expansión pulmonar, prevenir formación de adherencias, evitar déficit funcional del pulmón y evitar el bloqueo del diafragma, que es muy común en estos pacientes con neumotórax. ¿Qué vamos a hacer? Corrección postural, una vez más, de las escoliosis antiálgicas, que son comunes, ejercicios diafragmáticos, respiración costal baja del lado afectado, ejercicios de expansión pulmonar del lado afectado y ejercicios de expiración prolongada. Expiración prolongada, ya conocemos dentro de los ejercicios que nosotros podemos hacer, y tos dirigida. Todo este tratamiento, una vez más, nosotros ya lo conocemos, cada uno de estos ya sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Muy bien, esa es en gran parte